los nuevos salarios que a partir de abril, ¿verdad, Orozco María? Entrarán en vigencia. Hubo un aumento de un 19% escalados, un 15% ahora y un 4% en febrero del año 2024. Te dije que en elecciones. Carajo. Un 4% en elecciones. Entonces, estos serán los nuevos salarios que regirán las diferentes empresas. Dice el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, anunció este miércoles una rueda de prensa del Comité Nacional de Salarios, un aumento de un 19% al salario mínimo para los empleados privados no sectorizados. El gobierno también tiene que dar el ejemplo y aumentar. Como le dije ayer, hay muchos empleados del gobierno que ganan 11, 12 mil, 13 mil pesos en profesiones profesionales. Secretarias que ganan 13, 14 mil pesos. Una locura del Estado. Entonces, el aumento será dividido en 2 etapas. Un 15% será efectivo a partir de abril próximo y un 4% en elecciones el 2024. Un 4% en febrero del 2024 en plena elecciones municipales. Pero los trabajadores dominicanos que devengan el mínimo no ganarán todos los mismos, puesto que en la República Dominicana existen varios salarios mínimos, los cuales se establecen de acuerdo al tipo de empresa o compañía. Empresa grande, como La Sirena, el salario mínimo pagará de 21 mil pesos, ahora pasará a 24.990 en febrero del 2024, para un aumento total de 3.990. En abril se le hará a ese tipo de empresa el primer aumento de un 15% correspondiente a 3.150 y el 4% restante en febrero de 2024 equivalente a 840 para un nuevo salario mínimo de 24.990. Todavía ese salario mínimo más alto no está acorde con la canasta familiar más básica, para que ustedes entiendan. Entonces, las empresas medianas, el sueldo pasará de 19.250 a 22.907,50 en febrero del 2024 para un aumento de 3.657,50. Entonces, en abril a ese tipo de empresas se le hará el primer aumento de un 15% correspondiente a 2.887,50, eso es lo que se va a hacer ahora en abril, con lo que estos empleados cobrarán 22.137,50. El 4% restante se aplicará en febrero de 2024, equivalente a 770. Elevará el nuevo salario mínimo de las medianas empresas a 22.907,50. Repito, a 22.907,50. Pasaría de 19.250 a 22.907,50 el salario mínimo de las medianas empresas. Las empresas pequeñas, el salario pasará de 12.900 a 15.351 en febrero del 2024 para un aumento de 2.451. En abril se le hará el primer aumento de un 15% correspondiente a 1.935 para ganar entonces 14.835 y el 4% restante en febrero y en elecciones equivalente a 516 pesos para un nuevo salario mínimo de 15.351. Repito, las empresas pequeñas pasarán de ganar 12.900 pesos a 15.351 y las microempresas, las pequeñitas, el salario pasará de 11.900 pesos a 14.161 en febrero del 2024 para un aumento del 2.661. En abril, que se va a hacer el aumento efectivo ahora de un 15% correspondiente a 1.785 en relación a los 11.900, con lo que estos empleados cobrarán 13.685 con el 4% restante en febrero del 2024, equivalente a 476 pesos. Tendrán entonces un nuevo salario de 14.161 pesos. Repito, las microempresas
de 11.900 pasarán a 14.161. Muchos dirán, pero para nada algo. Debió ser acorde con la canasta familiar, pero bueno, son empresas privadas. Y como privadas tienen la prerrogativa, el derecho de decidir qué hace con sus empresas privadas. Ahora, ¿quién tiene que poner el ejemplo? El Estado. ¿Quién tiene que ponerse de acuerdo a lo mejor para bajar algunos impuestos y que las empresas se vean aliviadas por un lado y poder aumentar por otro? El gobierno. Esas son las medidas que debe tomar el gobierno. Y los trabajadores unirse más, porque realmente los trabajadores no están representados. Porque siempre van con un porcentaje. Los supuestos representantes de los trabajadores, los sindicalistas, fueron con un 35%. Y al final un 19%. ¿Cuánto menos, Orozco y María? Un 16% menos de lo esperado. Nunca se da lo que piden los trabajadores. Nunca, porque realmente no estamos unidos. Esa es una falsa. Esa representación, los trabajadores deben de unirse y formar un nuevo sindicato que realmente les represente y que realmente atienda a sus intereses. Yo te envié un video, Orozco y María, ahí de la ex ministra de Trabajo del gobierno pasado, el PLD, donde dice que este nuevo aumento ha sido insuficiente y que ha sido populista. Lo vemos. Que sea precisamente el gobierno que plantee una situación de un aumento como tal, cuando la función del gobierno como tal es de vincularse o de ser el puente entre los trabajadores y los empleadores a fin de llegar a un acuerdo. Ahora bien, si con relación al 19%, nunca, ese 19% no es relativo con relación al aumento que ha habido de la inflación de la canasta. Entonces quiero hacer un abordaje diferente precisamente por esto, porque la inflación ha estado en muchos de los casos más de un 100% en muchos de los productos, y si no, que levante la mano la ama de casa, la persona que vaya al supermercado y no se dé cuenta cómo está el asunto. Entonces, decirnos que un 19% planteando el gobierno, yo creo que el gobierno debe replantear, entonces, apoyar a las empresas para que puedan hacer un verdadero aumento que pueda mermar la situación de la ama de casa que está pasando trabajo, de todo el mundo, que el salario no le es suficiente. Así que yo creo que hay mucho que hacer, mucho que decir, y el comité de salario, que es quien va a decidir, entonces deben ponerse a tono los empresarios, los trabajadores, para buscar un aumento de salario sustancial relativo a los tiempos del aumento que ha habido. ¿Cree usted entonces que es posible un aumento mayor? Yo creo que en estos momentos, si es tomando un punto de partida de la inflación que ha habido, sí hay que hacerlo mayor. ¿Cree usted que de cierta forma el gobierno se sintió presionado por la inflación? ¿Fue rápido este aumento? ¿Hubo poca negociación? Yo lo que creo que el gobierno lo que ha hecho es tratar de salir rápido de un asunto para que no se mueva en la calle el hecho de que no es suficiente, no buscar las opiniones. Y por otro lado, yo creo que el gobierno también, al momento del presidente anunciarlo el 27 de febrero, lo que buscó fue una medida populista porque anda buscando una reelección. Lo primero es que el gobierno, el presidente, si va a hablar del tema del aumento salarial, en lo que a él le conviene, o no que le conviene, lo que a él le es a su dominio es el sector público. El sector privado, como bien lo dice el comité de salario, que empieza con las negociaciones en primera instancia. Y luego el ministro de Trabajo, entonces, es quien decide si puede o no, o si va. Y si llega a una instancia en el comité de salario, si esa instancia elevada, él va a ratificarla o no. Entonces, finalmente, desde el partido, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo califican ustedes ese aumento? ¿Bueno o malo? Esa es la pregunta desde el punto de vista personal, lo que yo considero como tal. El partido como tal, pienso que de igual manera está conmigo con relación a lo que estoy diciendo, porque la inflación todo el mundo la ve, o sea, es un hecho que no se puede negar. Es innegable la inflación que ha habido en la República Dominicana, así es que yo creo que estamos en una condición en donde si lo que estamos buscando es paliar esa inflación, entonces ese 19% no es suficiente. Bueno, pues bien, lo que me extraña ahí está entonces las declaraciones de Marisa Fernández, es ministra de Trabajo, en relación al aumento salarial que fue aprobado ayer
por el Comité Nacional de Salario, los empresarios, el presidente, el ministro de Trabajo, de un 19%, dividido en un 15% que será aplicado ahora en abril y un 4% que será aplicado en febrero, en plena elecciones el 2024. Señores, noticia positiva